En esta noche queremos compartir un pensamiento de la palabra acerca de la perseverancia, perseverando en la palabra. Aleluya. El fondo bíblico lo vamos a hallar en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 40 en adelante. Hechos capítulo 2, verso 40 en adelante, dice la palabra del Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Señor, añada bendición a su palabra esta preciosa noche. Envíe su espíritu, envíe su palabra, nos fortalezca, nos renueve, nos transforme, nos vivifique para la gloria de su nombre. Amén. Cuando leemos el trasfondo bíblico del nacimiento de la iglesia, podemos ver que la iglesia nació en momentos difíciles, conflictivos para el pueblo de Israel. Eran momentos difíciles políticamente, financieramente, espiritualmente. Habían revueltas, enfrentamientos constantes entre judíos y romanos. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. El Señor Jesús desarrolló su ministerio bajo la ocupación romana de Israel. La iglesia nació bajo la ocupación romana del Imperio de Roma y desarrolló su ministerio en los primeros siglos bajo opresión, bajo persecución, bajo circunstancias difíciles. Este trasfondo es importante entenderlo porque por esa razón la Biblia emplea el término perseverar. Dice, y perseveraban. O sea, perseverar nos habla de mantenerse firme en una conducta, en una opinión, mantenerse firme por un largo periodo de tiempo. Aleluya. Y hay 4 aspectos en los cuales la Biblia nos enseña que la iglesia perseveraba a pesar de la situación que se vivía. La Biblia describe que Jesús vino a un pueblo asentado en tiniebla, en sombra de muerte. Pero dice que a ese pueblo gran luz le resplandeció. Aleluya. Entonces la iglesia no vivió momentos de comodidad, no vivió momentos todo el tiempo de paz, sin persecución, sin conflictos, sin problemas. No, habían dificultades de todo tipo. Aleluya. Y la tribulación, las dificultades, los conflictos mundiales no son nada nuevo. La humanidad ha atravesado a través de la historia muchos conflictos armados, guerras mundiales, epidemias, pandemias, a través de varios años. Aleluya. En la historia vemos que muchas epidemias y pandemias han azotado la humanidad. Amén. En este momento estamos atravesando una pandemia del coronavirus y hay algunas restricciones con respecto al número de personas que pueden reunirse. La iglesia está atravesando esa situación, pero es importante recordar que hay aspectos vitales en los que necesitamos perseverar para la gloria del Señor. Y esos aspectos que menciona la palabra de Dios en los cuales la iglesia naciente perseveraban son, primero dice que perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina es sinónimo de enseñanza. Entonces es importante que la iglesia persevere en la palabra de Dios, o sea, persevere en la doctrina básica
de la palabra de Dios. Quiere decir que los creyentes de la iglesia, del libro de los Hechos, no comprometían sus valores, no comprometían sus principios, no alteraban, no cambiaban su fe. Aleluya. No variaban en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su opinión, en su conducta. No importaba cuáles eran las circunstancias que le rodeaban, no importaba qué tan dificultosas fueran las situaciones. La iglesia perseveraba, aleluya, bajo la unción y el poder del Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo le daba la fuerza, el vigor, el valor de poder perseverar en la palabra. Amén. Dios respaldaba a la iglesia y se veían señales, prodigios, maravillas, porque el Señor Jesús dijo que los que no creen por la palabra creerán por las señales, pero también dijo el Señor que las señales siguen a la palabra. Entonces, si nosotros queremos ver señales, prodigios y maravillas, como la iglesia, la Biblia menciona que la iglesia del libro de los Hechos experimentaba, entonces es necesario perseverar en la palabra, perseverar en la doctrina. Amén, perseverar en las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Dios ama al hombre. Todo hombre es pecador, solo en Cristo hay salvación. El hombre necesita proceder hacia el arrepentimiento y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Muy importante perseverar en la doctrina de la palabra de Dios. Amén. A veces olvidamos que el pecado es la fuente, o la raíz, más bien dicho, de los males que azotan la humanidad, bíblicamente hablando. El pecado es la raíz de la enfermedad, de la pobreza, de la maldición, de la muerte. Y el Evangelio de Cristo es la solución a todos esos males conforme a la perspectiva de Dios. Entonces es importante perseverar en la palabra. Amén. Es importante darnos cuenta de que si perseveramos en la santidad, en la justicia, si perseveramos, amén, en la comunión, si perseveramos en la doctrina, si perseveramos en el amor los unos a los otros, si perseveramos, hermano, en la expansión del reino, entonces tendremos el respaldo de Dios, tendremos la bendición de Dios, tendremos la protección de Dios para la gloria de su nombre. Amén. Perseveremos en la doctrina, perseveremos en la palabra, no comprometamos nuestros valores, nuestros principios, no comprometamos nuestra fe, nuestras creencias, no variemos tan fácilmente nuestra manera de pensar, mantengámonos, perseveremos en una conducta de hijos de Dios, perseveremos en una mentalidad conforme a la palabra de Dios, perseveremos en una opinión que esté de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Hoy vivimos tiempos muy peligrosos, donde hay sinnúmero de corrientes, donde como cristianos muchas veces tenemos que acomodarnos a las corrientes de este siglo. Tenemos que a veces nos vemos como un poquito obligados a comprometer nuestros principios, nuestros valores. Es importante aclarar que Dios ama al hombre, igual que la iglesia. Es importante aclarar que nosotros no, como hijos de Dios, no estamos en contra de nadie. Que como Dios ama al hombre, la iglesia ama a la humanidad en el mundo, pero hay que aclarar que una cosa es amar a la gente y otra cosa es estar de acuerdo con sus principios. La Biblia dice que Dios ama al mundo, no dice que Dios está de acuerdo con la manera en que el mundo piensa. La Biblia dice que Dios ama al mundo, a tal grado que dio su Hijo unigénito. No dice que Dios está de acuerdo con la manera de vivir del mundo. Dios ama al pecador, pero no confabula con el pecado. Creo que es importante hacer esa definición, marcar esa diferencia. ¿Por qué razón? Porque el pecado lo que trae es conflicto, el pecado lo que trae es dificultad al hombre. Dios no confabula con el pecado porque la paga del pecado es muerte. El pecado demanda juicio y trae al hombre
los males que azotan la humanidad, como ya dije anteriormente, a la luz de la Biblia, la raíz de los males que azotan al hombre es el pecado. Entonces es importante en este tiempo que la iglesia sea la luz del mundo, la sal de la tierra, y que ese mensaje pueda ser trazado con tranquilidad, con serenidad, pero de una manera directa. Creo que es importante que la gente entienda cuál es la raíz de los problemas. Creo que a la luz de la palabra de Dios no podemos ver todo lo que sucede solamente desde un punto de vista médico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista nada más político, o desde un punto de vista biológico. A la luz de la palabra de Dios van a llegar momentos en que Dios va a juzgar al mundo por su pecado. Cuando oímos estas verdades muchas veces nos incomodamos o somos indiferentes a ellas, pero la realidad es que el pecado trae consecuencias a la vida del hombre. Amén. No bendice a la humanidad. Y si este mundo no ha experimentado un juicio total todavía, es porque está de por medio la sangre del Hijo de Dios y el tiempo de gracia que vivimos, en el cual Dios está esperando que todo hombre venga al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Entonces hay que perseverar en la palabra, hay que perseverar en lo que la Biblia dice, no es lo que la iglesia dice. El evangelio no es de la iglesia, el evangelio no es del pastor, el evangelio no es del evangelista, del profeta, del maestro. El evangelio es de Dios. Entonces esta iglesia perseveraba en medio del conflicto político, en medio de un mundo perverso, como lo dice ahí el apóstol Pablo, una generación perversa, donde el pecado estaba a la puerta, donde la idolatría estaba al orden de todos los días, donde había toda corriente de filosofías, a las cuales el apóstol Pablo llama fábulas, donde había todo tipo de desviación sexual, etcétera, etcétera. Eran momentos difíciles. Igual que lo que nosotros vivimos hoy, la Biblia nos advierte que vamos a vivir tiempos peligrosos. Es importante perseverar en la doctrina, perseverar en la palabra, perseverar en lo que la Biblia dice. A veces oímos un evangelio en estos tiempos un poquito apartado de lo que la palabra de Dios en realidad enseña. Es importante que la iglesia persevere en la doctrina apostólica, dice aquí la palabra de Dios. ¿En qué más perseveraba esta iglesia? Perseveraban, dice hermano amado, en la comunión unos con otros. Aleluya. Perseveraban en la paz, perseveraban en el amor, se motivaban al amor. Perseveraban, hermano, en el cuidado de unos a otros. Perseveraban en la comunión. Aleluya. Muy importante eso. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de amor, de misericordia. La comunión es vital para que la presencia de Dios fluya. La comunión es importante para que la unción del Espíritu Santo fluya a través de la iglesia. Vivimos en un mundo conflictivo, pero la iglesia debe mantenerse en paz. Jesús dijo esto: en esto conocerán los demás que sois mis discípulos, en que tendréis amor los unos por los otros. A pesar que el mundo en que la iglesia vivía era un mundo de conflicto constante, ellos perseveraban en la comunión, perseveraban en el amor los unos a otros, perseveraban en la paz, perseveraban, aleluya, en el compartimiento aún de sus bienes, dice la Biblia, para la gloria de Dios, en la preocupación de unos por otros, en la oración de unos por los otros. Esos son aspectos en los cuales el pueblo de Dios debe perseverar. Una de las cosas que el diablo ataca constantemente es la comunión, porque Jesús lo dijo claro: una casa dividida no puede prevalecer. Entonces el pueblo de Dios debe esforzarse por mantenerse unido, por mantenerse manifestando el amor de Dios unos a otros, por mantenerse en la oración los unos por los otros, en el cuidado mutuo para la gloria de Dios. La iglesia perseveraba en la doctrina apostólica, en la comunión, perseveraban, dice, en el partimiento del pan, dice la palabra de Dios. O sea, perseveraban en la santidad. El partimiento del pan nos habla de Santa Cena.
La Santa Cena nos habla de santidad, nos habla de que como hijos de Dios debemos mantener una santidad genuina delante del Señor. Amén. Mantener una vida ausente de pecado. Dice que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, perseveraba en la justicia, en la santidad, en una conducta apropiada, en una conducta como hijo de Dios. Muy importante. La santidad se manifiesta en la conducta. Y dijimos al principio que perseverar nos habla de mantenernos firmes en una opinión o conducta por un periodo largo de tiempo. Entonces debemos perseverar en la conducta de la palabra de Dios como hijos de Dios. Debemos de perseverar en la santidad, en la justicia. Aleluya. Debemos de perseverar, amados hermanos, en los principios bíblicos para la gloria de Dios. A veces queremos hacer una distinción nuestra con el mundo, en la ropa que usamos, en el peinado que tenemos. Amén. Y entendemos que tenemos que vestirnos decorosamente como hijos de Dios. Pero la distinción principal no está en la ropa que uso ni cómo me visto. Aunque repito, sabemos que el decoro es necesario. Pero la verdadera santidad está en el interior del hombre y se refleja en la conducta del hombre. Debo perseverar en una conducta cristiana, debo perseverar en la conducta de un hijo de Dios. Debo hablar, debo pensar, debo comportarme, debo expresarme como un hijo de Dios para la gloria del Señor. Perseverar en la santidad, en la justicia, perseveraban en la oración. Amén. Creo que nos es bastante difícil orar hoy como hijos de Dios. Pero una de las virtudes enormes que esta iglesia tenía era era una iglesia que oraba. Es una iglesia que perseveraba en la oración, que creía en el poder de la oración, que sabía que la oración desata el poder de Dios, que sabía que la oración es un poder extraordinario en la faz de la tierra. Perseveraba en la oración, enseñaban a la gente a orar. A veces, por la gracia de Dios, hay personas que confían en nosotros y nos confían también sus peticiones, sus oraciones, y nos piden que oremos por ellos y nos piden que los llevemos en oración. Amén, que los llevemos en ayuno, que oremos por sus necesidades. Aleluya. Y estamos dispuestos a hacerlo, gracias al Señor, a interceder. Pero todo creyente debe saber que tiene acceso directo al trono de la gracia y que puede llevar sus peticiones, sus oraciones en todo momento. Amén, en todo lugar. Aleluya, delante de la presencia del Dios Todopoderoso. La iglesia naciente llevaba a la gente a la oración. Jesús llevaba a la gente al Padre. Jesús decía: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús llevaba a la gente al Padre. Nosotros llevamos a la gente a Cristo. Amén. Debemos enseñar a la gente que debe ir a la presencia del Señor, que debe buscar la presencia del Señor, que debe aprender a orar, a confiar en el Señor, a desatar el poder de Dios en su vida, a través de la oración, a través de la presencia poderosa del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. La oración es vital para la iglesia de Cristo. Dijo alguien que la iglesia camina sobre sus rodillas. Toda empresa cristiana tiene que tener como base la oración. De lo contrario, corre el riesgo de fracasar. Porque lo que Dios no respalda y lo que Dios, aleluya, en lo que Dios nos involucra, difícilmente va a prosperar, difícilmente va a tener éxito. Entonces, en estos tiempos que vivimos, un poco agitaditos, amén, un poco inciertos, es necesario, muy importante, como creyentes, como hijos de Dios, que tengamos en cuenta estos elementos.
Es vital que no entremos en pánico, es vital que no entremos en temor, es vital que nos mantengamos creyendo la palabra, que seamos sabios y tomemos las precauciones debidas del caso, pero también es necesario, como lo hacía la iglesia naciente, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Es necesario que en momentos de incertidumbre, momentos de dificultad, momentos donde mucha gente está atribulada, asustada, necesario que en tiempos donde no hay seguridad de muchas cosas, hay incertidumbre sobre lo que el futuro depara, sobre lo que pueda suceder más adelante, pero el apóstol Pedro dijo esta palabra: nosotros tenemos la palabra profética más segura. Nosotros podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, conscientes, por supuesto, actuando con sabiduría, sabiendo los tiempos que vivimos, las circunstancias que atravesamos, pero podemos, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, perseverar como hijos de Dios en lo que el Señor nos ha llamado a practicar para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cuál es el resultado de esa perseverancia de esta iglesia? ¿Cuál es el resultado de perseverar en estos valores fundamentales de la iglesia? El resultado era, dice el versículo 47, que alababan a Dios y tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchos de nosotros como creyentes esperamos que esta situación que se está viviendo traiga un despertar al pueblo de Dios. Se habla incluso de avivamiento. Y un verdadero avivamiento es cuando el pueblo de Dios deja la apatía, deja la indiferencia, deja de estar distraído en el mundo, deja de ser amigo del mundo y vuelve su rostro, se vuelve a Dios, se vuelve a la búsqueda de la presencia de Dios, de la santidad, de la justicia, de lo que acabamos de hablar, de la oración, amén, de la palabra de Dios. Eso es avivamiento. Y el pecador, por consiguiente, busca la presencia de Dios, se arrepiente, deja su mal camino, se convierte al Señor. Aleluya. Y eso obviamente trae un crecimiento interno y numérico a la iglesia. Esta iglesia nació en avivamiento, seguía en avivamiento y permanecía, perseveraba en avivamiento. El resultado era extraordinario. Una iglesia ungida, una iglesia poderosa, una iglesia arrasadora. Resultado en una iglesia donde habían milagros, señales, prodigios y maravillas por mano de los discípulos. Resultado era una iglesia que gozaba de gozo, paz, de alegría, de tranquilidad en medio de la tormenta, de paz de Dios en medio de unas dificultades tremendas. La iglesia gozaba de la tranquilidad, creía en la protección de un Dios todopoderoso. La iglesia se mantenía, amén, perseverando en las cosas que tenía que hacer, de las cosas que Dios le dijo a Josué. Las instrucciones que le da antes de iniciar la conquista es que cuida de hacer. Y estas instrucciones se las dio antes de iniciar la conquista de la tierra prometida, lo cual significaba una batalla no solo espiritual, sino literal. Cada metro de esa tierra tenía que ser conquistado a filo de espada. Ahora usted puede imaginarse que en una guerra van a haber todo tipo de dificultades. Amén. Pero Dios le dice a este hombre: cuida de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Eso es doctrina, es enseñanza, es instrucción. Cuida de hacer, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si la iglesia persevera en la palabra, si la iglesia persevera en la comunión, si la iglesia persevera en la santidad, en la justicia, si la iglesia persevera en la oración, entonces Dios va a hacer prosperar nuestro camino. Todo nos saldrá bien. Cuando esta crisis pase, estaremos en victoria, estaremos de pie delante de su presencia y seguiremos adelante con la gloriosa comisión
de predicar el Evangelio a toda criatura en el mundo entero para la gloria de Dios Padre. Vamos a una oración, mis amados, oremos. Padre, damos gracias en este momento por tu presencia en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Oramos, Señor, tú cubras a tu pueblo con tu sangre. Levanta el muro de protección alrededor, Señor, de cada una de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras pertenencias. Desatamos ángeles a nuestro alrededor, nos guarden de todo mal, de todo peligro. Oramos, Señor, nos protejan, nos guarden. Tu palabra dice que el que habita a tu abrigo mora bajo tu sombra, que tú nos cubrirás con tus alas, que allí estaremos seguros. Ayúdanos, Señor, aleluya, en estos tiempos difíciles de incertidumbre, de inseguridad, perseverar en esos valores fundamentales de la iglesia. Ayúdanos a perseverar en la doctrina, ayúdanos a perseverar en la comunión, en la santidad, en la justicia. Ayúdanos a perseverar en la oración. Guárdanos, protégenos, que tu pueblo salga victorioso, Señor, en medio de la tormenta, de la dificultad, para testimonio al mundo que tú eres Dios grande y poderoso y que tú nos has enviado, como dijo nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre amado. Te amamos, te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.